En esta comunicación me propongo analizar la figura de Sylvie Darboux, protagonista de una obra publicada en 1950, con posterioridad a la muerte de la autora, conocida bajo el seudónimo literario de Delis, una de las escritoras más exitosas en el género de la novela popular sentimental de principios del XX en Francia. El interés del personaje se manifiesta en una particularidad que la distancia de la representación habitual de la mujer en otras novelas de la misma autora, por cuanto sus decisiones quedan vinculadas a una postura propiamente masculina en una sociedad todavía muy anclada en las convenciones sociales más tradicionales. Analizaré, por tanto, en qué consiste esta rareza de comportamiento de la heroína, los juicios de valor que suscita en el entorno social representado en la novela, el binomio locura-sabiduría del discurso narrativo, así como su resolución en la diégesis de la historia. Aunque Delis es un seudónimo literario que reúne a los dos hermanos Petitjean Larosière, la que inicia la labor escritural y la que ideará, redactará y compondrá las obras fue Jeanne-Marie. La crítica concuerda en que las novelas de la primera época de Delis se deben exclusivamente a la pluma de Jeanne-Marie, es decir, aproximadamente la mitad de su producción literaria. Por su parte, su hermano Frédéric se ocupará principalmente de gestionar con las casas de edición la publicación de las obras, así como de velar por los intereses económicos derivados de dichas publicaciones. Frédéric también colaborará con su hermana, aportando ideas en el desarrollo de algunas tramas, sobre todo en las novelas denominadas de la Segunda Época, es decir, aquellas escritas tras la Primera Guerra Mundial. Por todo ello, aunque como dijera el seudónimo engloba la colaboración de estos dos hermanos, me referiré a Delis en femenino. Sus novelas se enmarcan en el género sentimental dentro de la novela popular que alcanzó hacia finales del XIX y hasta mediados del XX un auge masivo derivado del incremento del lectorado que se había ido extendiendo a las clases sociales más populares y que se vería marcado también por la incorporación a gran escala del lectorado femenino. Su éxito contribuyó a incrementar a su vez la publicación de este tipo de novelas, por lo que su producción a principios del XX adquiere proporciones industriales. Todas estas circunstancias terminaron por consolidar la exclusión de la novela sentimental del canon literario, fenómeno conocido con el término de déclassement acuñado por la especialista en novela sentimental Hélène Constance. En consecuencia, también el género sentimental recibiría el desprecio de la crítica normativa y erudita, aunque en nuestros días el ámbito académico está dedicando cada vez mayor atención a estas autoras olvidadas. Las obras de Delis se enmarcan asimismo dentro del subgénero popular conocido como roman catholique, que se desarrolla en esta misma época y cuya promoción por la prensa y la crítica de los medios católicos favorecieron su éxito, así como su producción seriada y masiva. Muchas mujeres cogen la pluma movidas por un sincero deseo de contribuir en la formación de sus jóvenes lectoras con vistas a prepararlas al matrimonio. Se trata de novelistas militantes que no solo aspiran a la gloria literaria, sino también y sobre todo a desempeñar una labor formativa y didáctica, siendo la convicción de sus principios la que las empuja a transmitir un mensaje moral por medio de su labor escritural. De ahí que desarrollen novelas de iniciación con una finalidad ejemplar y moralizante. La principal representante de este subgénero es Marie Deschamps, conocida bajo el seudónimo literario de Marion y algo más tarde la propia Delis. Tal y como se ve en las distintas diapositivas que voy a mostrar, la novela se ha publicado en numerosas ocasiones en la editorial Gauthier-Longuereau, siendo la primera esta de 1950 en la serie Bibliothèque de ma fille. En el 51 también se publicó entregas en La Veille des Chaumières, que será la siguiente diapositiva, aunque Gauthier-Longuereau la seguirá reeditando periódicamente. En cualquier caso, dentro de la extensa producción de la autora, la obra que nos ocupa, Folie de Singe, que significa Locura de sabios, se sitúa entre un grupo de novelas escrito en torno a los años 30, pero publicadas póstumamente, en donde se recoge cierta progresión en la propia representación del personaje femenino central que se distancia de alguna manera de otras heroínas de sus novelas. Se trata de una de las obras menos conocidas de Delis, con un planteamiento original a la hora de representar a la heroína dentro del conjunto de su propia producción literaria, en la que sus novelas presentan generalmente figuras estereotipadas y estructuras narrativas codificadas propias del género. Ahora bien, tal y como veremos más adelante, la resolución de la historia sí se alinea con la postura autorial del resto de sus novelas. Me interesa analizar aquí
La particularidad del personaje femenino central, Sylvie Darbouz, que se distingue de las heroínas clásicas de Delhi en el hecho de que su prioridad vital es su voluntad de deleitar los sentidos y la mente. Lo hará a través de su pasión por la música, exteriorizada en el virtuosismo de su interpretación al piano, así como a través del disfrute de los placeres del intelecto, de la naturaleza y del arte, al tiempo que manifiesta la firme resolución de evitar sentimientos y pasiones del corazón, por lo que vive sin establecer vínculos afectivos del tipo que sean. Con ello, su único objetivo es eludir el sufrimiento anímico. Y cito: «Tengo miedo de sufrir, amar es sufrir y yo no amaré jamás». Fin de la cita. La razón de esta determinación viene marcada por haber presenciado el dolor de amar en la figura de su madre, una mujer que quería a su padre con locura y que sufrió indeciblemente por el maltrato que éste le infligía. La descripción que el amigo del héroe Pierre hace de Sylvie encierra buena parte de su actitud vital. Cito: «El mar es su gran pasión, el mar y la música. Por lo demás parece tan fría y tan poco sensible». Fin de la cita. La heroína se caracteriza, por tanto, por ser una mujer fría, aparentemente insensible y cerebral, que aceptará la propuesta de matrimonio de un reputado violinista de gran éxito internacional, Nigel Ogerloff, para poder dedicarse por entero a la música y cumplir así sus sueños de celebridad y de confort. Se tratará entonces de una unión artificial estrictamente fundamentada en razones de respetabilidad y de decoro social, cuyo único objetivo es el de poder compartir la brillante carrera musical de Nigel, en la que Sylvie acompañará al piano a su marido en una gira de conciertos que permitirán a la joven igualar la fama musical del héroe. En consecuencia, el matrimonio se presenta como un simple formalismo a ojos de la sociedad, una figura legal que les permitirá compartir una vida de lujos, de éxito y celebridad, de viajes y conciertos, sin que ninguno de los dos pierda su libertad. La boda se celebrará y si este matrimonio exento de amor e intimidad conyugal llega a funcionar, es precisamente porque de entrada la heroína compartía con el protagonista masculino el mismo objetivo vital, la misma aversión al sufrimiento y la misma determinación de no permitir que ningún sentimiento echara a perder el placer de gozar desde una perspectiva puramente intelectual, artística y social. Y es que, efectivamente, la resolución de la heroína coincide plenamente con la del protagonista masculino de la historia, Nigel Ogerloff, el afamado violinista, el artista adulado, despreocupado del prójimo, cuyo único objetivo existencial es el de disfrutar de los placeres de la vida sin compromisos ni lazos afectivos que puedan originar el menor contratiempo o sufrimiento. También en el caso del héroe, el origen de esta actitud vital se deriva de una infancia desdichada en la que experimentó el dolor que acarrea la pérdida de un gran amor. Con tan solo 8 años, su madre murió repentinamente tras una breve pero fulminante enfermedad. Ante la pérdida de la mujer a la que tanto amaba, su padre se hundió en la desesperación, desatendió a su hijo y languideció de dolor hasta el final de sus días. En el caso del héroe, por tanto, es la figura del padre la que, sin proponérselo, ofrece a su hijo todo un ideario de vida cuando le dice a los 8 años, cito: «No quiero amarte porque temería demasiado perderte a ti también». Fin de la cita. Palabras que coinciden en esencia con aquellas otras que en su lecho de muerte la madre de la heroína había transmitido a su hija. Cito: «No ames nunca, endurece tu corazón y vive para ti misma». Fin de la cita. Estas experiencias explicarán que, en su edad adulta, la pareja protagonista se proponga huir de todo sufrimiento, siendo para ambos el único origen del dolor los vínculos del amor, sea éste del género que sea. Desde el inicio mismo de la narración, la coincidencia y sintonía de las posturas egocéntricas de Sylvie y de Nigel es lo que llama la atención en esta novela de Delhi, cuyas heroínas suelen manifestar, por el contrario, un desinteresado y generoso espíritu de sacrificio por amor al prójimo y por fidelidad a sus principios desde el comienzo mismo de la historia. Aquí, en cambio, la protagonista exhibe una actitud que se identifica plenamente con la del personaje masculino central, hasta el punto de que las ambiciones existenciales de ambos coinciden nada más comenzar el relato. Los dos comparten las mismas convicciones y resoluciones, aquellas que para ellos son las que deben adoptar el hombre sabio y todo aquel que sigue la lógica de la razón. Y cito:
Tiene usted entonces las mismas ideas que yo. Estimo que solo las emociones artísticas e intelectuales deberían existir para una persona sensata y razonable, y que es indispensable mantener el corazón en una perfecta indiferencia o en un egoísmo perfecto. Fin de la cita. De esta manera, y ante los excepcionales dones musicales y la extraordinaria sensibilidad artística que también comparten, el matrimonio solo representa para la pareja protagonista la posibilidad de emprender un proyecto común donde componer y ejecutar piezas en colaboración, donde gozar de emociones intelectuales y artísticas, donde compartir la celebridad y todos los privilegios sociales y económicos que conlleva. Se trata de una postura claramente contraria a la mentalidad de la sociedad de una época en la que todavía primaban los valores tradicionales de entrega, renuncia y sacrificio. El primero en cuestionar esta unión sin amor es Pierre, el amigo de Nigel, cuando éste le informa de su particular acuerdo matrimonial. Y cito: «Es de locos lo que hacéis, es una locura y una locura culpable. Tenéis juventud, bellas cualidades físicas y dones excepcionales, pero os condenáis a una existencia estéril desde todo punto de vista». Fin de la cita. Es significativo que, después de este reproche, Nigel le responda sin vacilar. Cito: «¿Cómo que una locura? Considero, al contrario, que somos personas perfectamente sabias y que muchos otros deberían tomarnos por modelo». Fin de la cita. El discurso de Pierre desvela el eje sobre el que recae el mensaje edificante de la novela, propio de la finalidad didáctica de Delhy en toda su producción. Y así, cuando habla este personaje, oímos con claridad la voz de la autora. Cito: «Creo que lo que consideráis sabiduría no es más que un grave error». Fin de la cita. El mismo reproche y similar intercambio se repetirá más adelante en otro diálogo entre Pierre y Sylvie. «Sois unos locos orgullosos», le dirá a la joven, que replicará, al igual que hiciera Nigel, destacando la sabiduría de su actuación. Cito: «Orgullosos sí, pero también sabios. Orgullo y sabiduría pueden ir de la mano». Fin de la cita. Se entiende entonces ahora el título de la obra, Locura de sabios, que alude, de un lado, al juicio epocal y social en torno a la actuación de la pareja protagonista, una actuación considerada como locura, frente a la percepción que tienen Sylvie y Nigel sobre sí mismos y sobre sus decisiones, pues ambos se consideran sabios por haber desterrado los afectos y sentimientos de sus corazones en la medida en que éstos son susceptibles de originar sufrimiento y dolor. El juicio que emite la propia autora es inequívoco y lo hace a menudo por boca de Pierre, el amigo sensato y sensible del protagonista, a quien dirá, cito: «En una palabra, sois dos egoístas que se asocian, pues no os envidio, pobres amigos míos». Fin de la cita. Así, por boca de Pierre, la autora ofrece su posicionamiento autorial a través de un discurso moralizante que volverá a surgir periódicamente a lo largo de toda la narración por medio de otros personajes para llamar la atención sobre esta contraposición entre lo que la pareja central considera sabiduría frente a lo que la sociedad del momento y la propia autora consideran locura. Dado que el personaje de Pierre es uno de los elegidos por Delhy para erigirse en portador de la voz de la autora, no sorprende que encuentre singularmente triste la ceremonia religiosa, pues, cito, «sabía que solo era un simulacro para los interesados». Fin de la cita. Aunque no puedo extenderme aquí en el estudio de este discurso antagonista, en el que la pareja central se opone a la voz de la narradora a través de otros personajes y a la propia lucha interior de los propios protagonistas, que acaban perdidamente enamorados, es de notar que la resolución de la historia incide en esta dicotomía de contrarios, locura-sabiduría, para revertirla en la percepción de los propios esposos al final de la narración. Así, Sylvie reconoce el error de haber querido vivir sin amor y también Nigel reconocerá este mismo error tras el accidente de barca en el que casi muere su joven esposa. Cito: «Consérvamela, Dios mío, para que reparemos nuestro loco error». Fin de la cita. De esta manera, lo que antes uno y otra consideraban sabiduría se convierte ahora en error y ambos acaban por aceptar la necesidad de aquello que en un principio llamaban locura: abrirse al amor con todas sus consecuencias, sabiendo que les procurará momentos de felicidad, pero también momentos de dolor. El diálogo final entre Nigel y Pierre traduce elocuentemente la evolución de la pareja y la inversión de la dicotomía inicial como compendio del discurso ejemplarizante de la autora a lo largo de toda la narración. Y acabo con esta cita.
Amigo Pierre, ya estamos aquí, dijo alegremente Nigel. Aquí estamos los sabios convertidos en locos como tú. Los sabios convertidos en locos, repitió Pierre, o más bien los locos que se han vuelto sabios. Todo depende del punto de vista. Fin de la cita. Muchas gracias.